¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Orellano Juan Carlos Orellano Pino. y el día de hoy tenemos a Karen y a Juana. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Esta es la quinta sesión del segundo conversatorio sobre ginecología que venimos realizando con mucho cariño para todos ustedes. Y bueno, vamos a hablar de algo que quedó pendiente la clase pasada. Anticoncepción en adolescentes. Adolescentes. Y otras condiciones especiales que pueden salir en la conversación. Sí, nos demoraremos media hora, 1 hora, 2 horas, no tanto, no se preocupen, pero haremos lo mejor que se pueda. Y como siempre, Karen, como siempre, Juana, una vez más, muchas gracias. Su paciencia, su dedicación. Nos han apoyado desde el inicio y aquí estamos. Pueden preguntar, interrumpir, comentar. Si quieren contar un chiste en medio de esto, también lo hacemos, como gusten. Ya saben, no tienen que escribir. Si no quieren, pueden hablar. Pueden escribir también, como gusten, pero se pueden sentir libres. Para eso estamos. Así que ya, empecemos. Sí, muy bien. En la clase anterior habíamos conversado sobre anticoncepciones en situaciones especiales, ¿no? Y habíamos pensado en poblaciones especiales. Habíamos conversado en la población de las personas en climaterio, ¿no? Que ya están próximas a menopausia, que también tienen que usar anticoncepción. Y ahora vamos a hablar del primer extremo, ¿no? La anticoncepción en mujeres muy jóvenes, en adolescentes. En este webinar que hace una semana se dio sobre anticoncepción en adolescentes, había una ponente peruana y había una ponente chilena. ¿Te acuerdas el nombre del webinar? De repente lo pueden buscar o algo así. Espérate. Es de la Sociedad Peruana de Ginecología en adolescentes, SOGIA. 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 Está bien. No dijeron si lo iban a grabar, pero por si acaso hay que buscarlo. No, SOGIA. De que no piense que estamos floreando. Sí, de repente ojalá que sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Algo interesante que escuché. Nosotros siempre hablábamos de que la planificación familiar era un derecho humano. Vale. Dentro de esto, porque es un derecho decidir si quieres tener hijos, cuántos quieres tener y cuándo los quieres tener. O no. Claro, pues decides si quieres tener. Vale. ¿Ya? Derecho humano. Entonces, esto lleva a otro concepto más interesante, que dar planificación familiar no es un medicamento. Un poquito delicado la situación, pero cuidado con eso. Decía, la planificación familiar no es un tratamiento médico. Por lo tanto, no necesita autorización de progenitores, tutores o representantes legales. Entonces yo le pregunté, le escribí y le dije, ¿y dónde está eso? Y me dijo que estaba en la norma técnica del año 2019 sobre atención integral del adolescente del MINSA. Así que tienen ustedes para buscarlo. ¿Ya? Este es Perú. Sí, este es Perú. Claro, MINSA, claro. Entonces, atención integral del adolescente del MINSA, la norma técnica del año 2019. A ver, en cristiano esto significa que esta chica, esta adolescente que tiene 14, 15, 16, 17, no importa, en esta edad, 12 si quiere, se puede atender sin la necesidad de un adulto. Exacto. Y que sin embargo se sabe que el 25% de los servicios aún exigen el acompañamiento. Terrible, ¿no? O sea, yo mismo como médico no sabía el número de o en base a qué esta norma técnica. Es más, en salud nosotros cuando atendemos un paciente por una consulta y es la atención de un hijo de asegurado, pedimos que esté la mamá o el papá. En la teleconsulta, ¿sí? Entonces, bueno, tendría yo que buscar qué pasa en salud. ¿Por qué la norma sigue así? ¿No? Pero bueno, quizás en salud se maneja de un poco diferente. Pero ya está dado el paso. Y la colega chilena hablaba pues que en Chile la ley todavía, ella dio el número de la ley. Yo le insistí a la peruana que me diera el número de la resolución siquiera, pero no me la dio. Pero en Chile sí, la ley, la 20418, en Chile, que da esta protección al adolescente. Que realmente es protección al adolescente. El adolescente que tiene el acto valiente de ir a buscar atención, buscar ayuda, y que se le diga que no porque no ha venido acompañado, imagínense. Y todavía, como ella dice, hay 25% de servicios que están todavía con esa condición de pedir que la acompañe un adulto. Y la verdad, yo diría que mucho más, porque yo no sabía esto,
Yo toda mi vida, incluso siendo adolescente, bueno, es 2019, yo tenía 20 ya en esa época. Yo no sé, pero esto es nuevo para mí. Sí, pero ese es un dato importante, chicas, así que búsquenlo también ustedes para que se apoyen, ¿no? Cuando tengan atención. Bueno, vamos a esto. Adolescentes en el Perú. Casi 3 millones de adolescentes de una población de 34 millones de habitantes. Sí. Adolescentes mujeres. Adolescentes mujeres de entre 12 a 17 años. ¿No? Y los embarazos cada vez aumentan más. Datos de ENDES y del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Del INEI, vemos que, por ejemplo, en el año 2009, el 13% de las gestaciones eran de adolescentes. Para 2018 ha bajado algo, pero ha bajado 0.4. Estamos con 12.6%, prácticamente. Da igual. En el área rural aumentó de 19% a 22%, y en la urbana de 11% ha bajado un poco a 10%. Pero miren la tremenda brecha, urbano y rural, ¿no? Y es lo que sucede en nuestro Perú en muchas cosas. En embarazos de adolescentes, más todavía, una brecha más grande. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué hacemos anticoncepción en adolescentes? Primero, por prevención de embarazo, lógico, es el efecto de la anticoncepción. ¿Por qué? Porque el embarazo en adolescentes es un embarazo de alto riesgo médico, obstétrico, reproductivo, alto riesgo médico, porque hay enfermedades que se pueden agravar en adolescencia si sale gestando. Un alto riesgo obstétrico, porque el organismo de una mujer joven todavía no está adaptada para un embarazo y para un parto. El tamaño de cadera, huesos, etcétera, va a ser más difícil un parto y va a terminar en una cesárea, ¿no? Entonces, alto riesgo obstétrico y alto riesgo reproductivo, porque su futura vida reproductiva puede ser que quede alterada con un mal parto o con un aborto, que recurra a la adolescente porque no deseaba el embarazo, malogró su vida reproductiva. O sea, alto riesgo por todos lados. Es frecuente. Y algo que resume y ve la gravedad de tratar este tema es que, por ejemplo, yo recuerdo hace muchísimos años en alguna de las conferencias, ¿no?, que decían qué significaba embarazo en adolescentes. Y lo habían llamado el síndrome de la frustración. Un término bien duro, ¿no? Pero es que, ¿qué pasaba? El embarazo en la adolescente frustraba todo. Frustraba su desarrollo, porque cambiaba su sistema hormonal. Frustraba su salud, frustraba su educación, frustraba su vida laboral productiva, porque iba a tener que buscar trabajo en lo que pudiera. No podía terminar una carrera. O sea, al final de cuentas era un síndrome de frustración. Y así se llamó en una época, cuando se comenzó a manejar y a trabajar anticoncepción en adolescentes. Acuérdense que hace 20 o 30 años atrás tratar el tema era tremendamente difícil, ¿no? Tremendamente difícil, a pesar de que era más grave que las situaciones que les he leído a ustedes, pues tendría que ver las estadísticas del 80, ¿no? Del 80, del 90, que es peor que esta todavía. Pero había una gran antiplanificación familiar. Pero algo mucho más grave, creo yo. Bueno, ya esto es gravísimo, ¿no? Pero algo más que ya, me disculpo, es indignante, y seguramente Karen y Juan han escuchado esto, tú claro que sí, es que muchos de estos embarazos, y más en las zonas rurales, en adolescentes, son generados por miembros de la familia, y en su mayoría son padrastros. Y algo más grave que esto, porque eso ya es terrible, pero algo más, es que muchos de estos embarazos, producto de violaciones en adolescentes por familiares, conllevan a bodas. Imagínense. O sea, Perú es un país de violadores y algún día acabará esto, esperemos que sí. Nosotros yo no soy médico, pero ustedes como futuras médicas y tú como médico están para ayudar en esto. Al menos con la anticoncepción algo podemos ayudar. Pero sí, el embarazo adolescente es innegable, las cifras son gigantes. Y agregaríamos entonces, si con anticoncepción en adolescentes estamos previniendo ITS, estamos previniendo embarazos no deseados, estamos previniendo también violencia, porque si el adolescente puede usar anticoncepción,
ha creado poder sobre sí para poder negarse, para poder defenderse, o al menos no sufrir las consecuencias. O sea, el hecho de dar anticoncepción también le lleva el poder, empodera realmente a esa joven. Entonces, hay que manejar toda esa situación en muchos otros aspectos. Realmente este es un tema no solamente médico y ginecológico, ¿no? Es para participar otras especialidades que sí van a tener que intervenir y felizmente creo que algo se está haciendo. Ahora, si hablamos de métodos, diríamos que todos los métodos pueden ser válidos, ¿no? Tendríamos que partir primero por los métodos de barrera que cumplen la doble función como alguna vez conversamos, anticoncepción y prevención de ITS. Barreras físicas. Barrera física, ¿no es cierto? Los condones. Bien, eso por un lado. Hormonas, sería ideal, porque la hormona es 99.9%, ¿no? Eficaz. O sea, muy poca posibilidad de falla si la toma bien. Aparte de eso, que con la hormona controla otras cosas. Por ejemplo, en adolescentes hay trastornos de ciclo. Entonces, si toma hormona, le corriges el ciclo. O sea, hay ventajas. Hormonas de anticonceptivos orales combinados, sí, son bastante bien adecuadas. Hormonas de solamente progestágenos, también podría ser. ¿Por qué? Ahora vamos a conversar. En un primer momento, cuando hablamos de anticoncepción, decíamos que progestágenos solos había que saber indicarlos, que era preferible en una mujer mayor, porque alteraba ciclo y producía probablemente amenorreas, que malograba endometrio. Pero ahora me estoy yendo ya al extremo, a adolescentes. ¿Qué pasa? Si yo utilizo estrógenos de muy baja cantidad, voy a tener problemas de crecimiento óseo. Voy a detener el crecimiento óseo. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. O sea, usar anticonceptivos orales con un poquito más de estrógeno. Bien, pero ¿qué pasa si yo utilizo más estrógeno? Si tiene alguna condición de salud, por ejemplo, si tiene un problema venoso o un problema arterial, si tiene un problema hepático, si tiene algo más, estoy en riesgo. Entonces quizás convenga usar progestágenos en ella. Habría que analizarlo. Y ahora y habría que ponernos a ver en otro contexto también. Pandemia. Entonces, si uso orales y no consigue el producto, perdió la protección. Entonces, podría... ¿Quieres darle ingreso? Sí, pero disculpen chicas que Renato quiere ingresar y le voy a decir que sí, ¿ya? Ya, sí. Pero no volvamos. Ya. ¿Ya? Sí, yo después recapitulo. No, se va a grabar, pues. Ya. Hola Renato, adelante. Espera. Creo que aún no ingresa Renato. Chicas, ¿ustedes lo ven? Ahí está Renato. Ahí está. ¿Qué tal, Renato? Ya nos estamos despidiendo todos. Ha sido un gusto. Mentira. Pero bueno, resumen de un minuto, pero Renato. Sí, un minuto. Un minuto nomás. Sí. Hacemos un resumen para Renato. En primer lugar, estábamos hablando de anticoncepción en adolescentes y decíamos que esto tenía una triple función, ¿no? Prevención de ITS, prevención de embarazos no deseados, y también estábamos hablando de que la adolescente que podía acceder a anticoncepción, ella también se empoderaba y podía defenderse más de la violencia, ¿no? De la violencia que hay contra la mujer y contra embarazos por violencia, en cierta forma. Bueno, es para discutirlo un poco. Sí, porque o sea, no vas a evitar una violación. No, pero vas a evitar un embarazo por una violación. ¿A eso te refieres? Sí, también porque evitar la violencia, no. Evitar el resultado de una violencia es, pues, un embarazo no deseado. Pero en parte yo diría que sí, mira, me has hecho acordar algo. A veces los abusadores controlan la anticoncepción de la mujer y ellos son los que les administran la píldora diariamente, por ejemplo. Entonces, la tienen sojuzgada. En cambio, si la mujer puede adquirir la píldora por su cuenta, no necesita del hombre para que le dé la dosis diaria. Así que sí, hay que analizarlo en algún otro momento. Pero vamos a salir del tema. Vamos a hablar de la parte médica, lo que nos interesa hoy día sobre anticoncepción. Y hablábamos también, Renato, de los métodos, que realmente hay que analizar para el adolescente la posibilidad de todos los métodos. Habíamos empezado con los condones,
que ya habíamos dicho la vez pasada también, doble protección. Estábamos hablando de los anticonceptivos hormonales y hablábamos de las píldoras combinadas, que sí, son aparentemente lo mejor desde el punto de vista médico, pero que estamos en un momento tan especial de pandemia que de repente los anticonceptivos orales no iban a ser los más adecuados, porque si no podía continuar con el uso, iba a quedar desprotegida. Entonces ahí teníamos ya ahora los progestágenos puros de depósito, o sea, los inyectables, los implantes. Y es lo que el Ministerio de Salud está ahora moviendo. Yo me preguntaba, ¿pero por qué Salud está que promueve? Era por ese motivo. O sea, mientras que usemos un anticonceptivo de larga duración, estamos dando más protección. Y en momentos de pandemia tendríamos que pensar en hacerlo. Porque teniendo larga protección, no necesita ir tantas veces a control, no necesita ir a recibir una nueva dosis. Por eso es que se están moviendo más implantes inyectables en jóvenes, en adolescentes, que desde el punto de vista médico puro diría es cuestionable, pero bueno, es cuestión de analizarlo. Y otro punto más también, en pandemia, específicamente COVID. COVID también produce trombosis. Si utilizo anticonceptivos orales con estrógeno, estoy favoreciendo trombosis. Quizás no sea grande el dato, ¿no? La cantidad de pacientes, tampoco haya una data suficiente, pero en teoría el estrógeno pondría en más riesgo en el caso que se enferme de COVID. Es teoría, ¿no? Entonces también por eso el Ministerio de Salud promueve que mejor progestágeno. ¿Te acuerdas el otro día? Me van a disculpar que no recuerdo, no sé estas estadísticas, pero recuerdo dónde lo vimos. Fue en el programa de La Encerrona, hace 2 semanas, exactamente, de Marcos y Fuentes. No sé si lo conocen, chicos. Ahí se vio, pues, el porcentaje de trombosis, de los probables casos de trombosis. Por la vacuna. Porque la vacuna, ¿no? Que ¿era AstraZeneca? No. ¿Cuál era? Johnson ⁇ Johnson. Johnson. Era el 0.004, ¿no? Sí. Y eso decía que más o menos en 1 millón de inoculados con la vacuna era posible que 4 de ellos desarrollaran trombosis. En cambio, los métodos anticonceptivos hormonales, el porcentaje era de 1.5 a 3.5, creo, desarrollar trombosis. Y el caso del tabaco era del 10 al 15% de probabilidad de desarrollar trombosis. Sí, a veces prestamos atención a cosas que no, ¿no? Pero bueno, como médicos nos interesa también estos datos. Y tenerlo todo en mente, ¿no? Todo puede pasar en medicina. Entonces, es un dato más también, entre comillas, que el Ministerio de Salud está utilizando a favor de progestágenos. Pero yo creo que al final de cuentas lo que está moviéndose como salud pública es la protección. Y mientras más larga sea la protección, más conviene desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Entonces, eso de la trombosis, yo también nunca he tenido un caso, y yo manejo mucho anticonceptivo oral combinado, y nunca he tenido un paciente con problema de trombosis, ¿no? En todos estos años, nunca, pero por si acaso. Lo que sí algo raro es que estoy ya teniendo varios pacientes en mi salud con problemas de trombofilias, que no era tan frecuente, pues, ¿no? No sé por qué. Karen se fue. Hay que esperar unos segunditos, de repente se le fue el internet o algo así. Ajá. ¿Qué tal, Juana? ¿Qué tal, Renato? ¿Hasta ahora todo bien? ¿Vamos bien? Sí, hasta ahora todo bien. Más bien, gracias por el resumen. Ajá. Sí. ¿Tú, Juana, qué tal? Sí, todo bien. Bacano, bacano. ¿Tú te acuerdas de dónde era esa encuesta? ¿De lo de la encerrona? No, pero sí está circulando. Sí, tengo por anunciar. Ya voy a buscársela. Sobre la vacuna. Voy a buscársela. No, realmente el asunto es no tenerle miedo a la vacuna y punto, ¿no? Sí. La Johnson. Otro dato importante también fresco de esta conferencia. Después, Karen, aún no llega, hombre. Dale un minutito. Ya. Después el internet. Renato, ¿puedes escribirle por si acaso a ver qué pasó? ¿Está bien? Sí, ahora le escribo. Por favor, vamos haciendo ahorita. Si no vuelve ya en unos segundos, pues ya seguimos. Pero sí, el internet se va. Sí. Eso pasa. Muchas gracias, Movistar. ¿Cómo estás? Ay. Bueno, empezamos. ¿Sigamos? Ya. ¿Qué? A ver, sí, otro ¿Dónde dato. está escribiendo? Otra cosa importante también de la encuesta de ENDES. ¿Y adolescentes qué métodos usan? Las que usan.
¿no? En Perú. ¿Qué año? Pero de las que usan, 2018. 2018. Endes. De las que sí usan, 15% usa inyectables y 42% usa condones. Las que sí usan. No usan nada, 19%. Y 16% creen en los métodos tradicionales. Lavados, coito interrumpido, en fin, ritmo. O sea, hay un 35% que está en grave peligro. Es muy interesante eso, porque me da mucha curiosidad, porque esta encuesta divide no usar y... Ahí está Karen. ¿Qué tal, Karen? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, estoy desde mi celular. Ya, Karen, no te preocupes. Hemos avanzado poquitito, poquitito. Te esperamos un ratito. Sí. ¿Puedes volver a repetirlo? Sí, sí, algo bien importante también de esta conferencia, que búsquenla, ¿no? El SOGIA, SOGIA, que es la Sociedad de Higiene Obstetricia del Adolescente. Entonces, el dato peruano, ¿no? Es que en la encuesta de ENDE de 2018-2019, sobre lo que usan los anticonceptivos que usan los adolescentes, ¿no? Las adolescentes. 19% no usa nada. Está creyendo que no va a gestar porque todavía no está madura. Está creyendo que no va a gestar porque es irregular, porque puede ser infértil. Y de verdad, así lo han expresado antes. 19% no usa nada. 16% usa métodos tradicionales. Coito interrumpido, lavados, ritmo, en fin, ¿no? O sea, realmente hay un 35% de adolescentes en grave riesgo de embarazo. Lo que yo decía que me resultaba interesante es que no usar, para nosotros, conocemos los videos, siempre decimos no usar es lo mismo que usar métodos tradicionales. Así, en nuestro video lo hemos resumido así. Sí. ¿Qué no es planificación familiar? ¿No? Creo que esta encuesta está hecha de una manera más didáctica, ¿no? Claro, no, nosotros hemos hecho realmente un video educativo a nuestras pacientes. No sigue una rigurosidad científica, porque sí me van a discutir y me van a decir que sí, que el ritmo es un método, está bien, pero para mí no lo es, pues, porque si lo voy a recomendar, no, estoy haciendo daño. ¿Sabes qué sería interesante? Hacer un video de todos los pacientes que han utilizado el ritmo y que les ha fallado y que ahora tienen 3 hijos. Sería muy interesante preguntarles, ¿no? ¿Por qué pensaron que funcionaba? Es muy interesante eso. Bueno, mira, hace muchísimos años, cuando empezábamos la planificación familiar y se hacían estudios, el problema era muy asociado a la parte religiosa. Era el único método que todavía seguían creyendo que era el único permitido por Dios, por la iglesia. Hasta usar condones era pecado. Y yo me acuerdo de, inclusive, y me acuerdo que vi el video y todo, de un papa que en una conferencia en África dice que el condón es un pecado. Y en África, exacto, donde había más VIH, ¿no? Imagínense qué vida que se llevaba, estoy hablando de los años 90, ¿no? Me parece, no estoy muy seguro, a ver si ustedes me pueden ayudar. Creo que en el 2019 fue Papa Francisco. Pero Francisco sigue, ¿no? No, Francisco está ahora. No me acuerdo, pero fue hace poco. Yeah. Que un papa dijo que el condón ya no es un pecado. Fue hace muy poquito. No sé, Juan, acá en un rato, si no escuchaba a alguien. No me acuerdo que lo vi. Había que buscarlo en internet. No, fue un meme, no sé. Pues. Sí, de repente. Bueno, y usan, por ejemplo, 15% usan inyectables, 42% usan condones, 0.3 DIU, 0.3%, 1.2% anticonceptivo oral de emergencia. Ni siquiera lo están conociendo. Pero bueno, íbamos a eso, ¿no? Que hay que pensar un poquito más en cuanto a si vamos a dar un método hormonal, pensar si vamos a tener una paciente que va a estar retornando. Podemos dar anticonceptivo oral combinado. Y si no, tratar de dar un anticonceptivo oral de larga duración si vamos a perder a la paciente. Y tanto así que si vamos a perder a la paciente y ya tuvo un embarazo, ya tuvo un hijo y tiene 14 años, ¿podríamos ponerle un DIU? Por supuesto que sí. Es más, ¿podríamos poner un DIU en una mujer que no ha tenido hijos? Sí, sí se puede. Es cuestión de técnica. Pero no hay realmente una contraindicación para poner un DIU en una mujer que no ha tenido hijos. Quizás el examen médico, ver la histerometría, que tiene que tener un 6.5 a 7 centímetros de histerometría para poder ponerlo como mínimo. Bueno, es parte del examen para insertar el DIU. Pero que sea contraindicación poner un DIU en adolescentes, no. Sí se puede poner. Yo lo he puesto. Sí se puede.
aunque no haya habido partos, aunque no haya habido nada. O sea, sí se puede. Una cosa que es interesante comentar, que Renato se recordó, es que tú dijiste que en 2019, ¿puedes decirme dónde? La norma técnica. Sí, ¿en dónde? Sí, la norma técnica del Ministerio de Salud sobre atención integral del adolescente del año 2019 se dice, la planificación familiar no es un tratamiento médico, por lo tanto no se requiere autorización de progenitores, tutores o representantes legales. Y a pesar que esté en la norma técnica, por supuesto no se ha difundido, 25% de los servicios aún exigen a un acompañante cuando un adolescente acude a un servicio, ¿no? ¿Esto de dónde es? Perú. No. ¿Este dato último lo tienes? UNPF aquí. El Fondo de las Naciones Unidas para Población. Ese porcentaje es de eso. Sí. ¿Sí? Sí, claro. El Fondo de las Naciones Unidas para la Población apoya todas estas investigaciones y toda esta difusión. Desde el 2018, sí, la investigación. Y en la norma técnica del 2019, que se llama Atención Integral de los Adolescentes, ya está dicho. En Chile, la ley es la 20418. ¿No? Sería genial hacer un video, ¿no? A la educación de adolescentes. Sí. No sé qué leí esto. Pienso que sí. Algo importante también en adolescentes es que va a haber una gran tasa de abandono. ¿Por qué? Porque no acceden al servicio. Por eso que tanto se insiste ahora en pensar bien, identificar bien al paciente, a ver si podemos usar métodos de larga duración. Inyectables, implantes o de uso, ¿no? Que antes era más difícil de pensarlos. Pero estamos en un contexto especial, el contexto de pandemia, ¿no? Ahora, ¿ha habido un gran abandono durante la pandemia? Sí, se cerraron centros médicos, se cerraron centros de salud. Después de muchos meses, recién el Ministerio de Salud comienza a aperturar servicios y a aperturar planificación familiar. Así que imagínense, habremos tenido gran cantidad de muertos, pero también ahora debe haber aumentado gran cantidad de nacimientos también. ¿No? Sí, compensatorios. Bueno. Algo más importante de las reuniones. Has hablado de hormonales. ¿Vas a hablar algo más de hormonales? No, ya no, creo que no. Yo creo Salvo que ustedes quieran preguntar alguna cosa, a ver. Sí, a ver, ustedes. A ver, yo no estudio medicina, pero tengo más de 10 preguntas sobre anticoncepción hormonal. Ustedes también, chicos, por favor. Juan, Renato, Cari, pero para que vayan calentando, vayan pensando, yo voy a ir con las notas prohibidas. A ver, tranquilo, va a estar bueno. A ver, ¿sabes qué pasa? Que tú eres tramposo, pero. Tú das info re general cuando ellos están con set de tu práctica. Es que este es tramposo. Pues mira, a ver, ha dicho lo siguiente, resumiéndote. Progestágeno puede ser, estrógeno con prostágeno puede ser, pero depende. ¿De qué depende? Ya, en tu experiencia, ¿no? Ya. Estábamos hablando. Sí, le dije, en adolescente me gustaría darle anticonceptivo oral combinado. Ya. Me gustaría darle píldora combinada. Va a irle mejor, médicamente le va a ir mejor. Pero si no, voy a poder tener seguimiento de la paciente. Pero, a ver, este es un caso que en tu experiencia no es el tuyo. Depende del tipo de paciente que atiendas también, si es un paciente de... Pero pongamos el caso de que sí. ¿Entiendes? Porque si vamos a pensar en que el paciente no va a seguir ningún método, nos estamos poniendo en una situación muy, muy complicada y muy frustrante para todos los médicos, ¿no? Que no digo que no sea cierta, pero ¿qué tal si somos más optimistas? Porque siendo optimistas creo que podemos dar más ejemplos. Ya. Entonces, tú dices eso, pero hablaste de la trombosis. Entonces, como estamos en la época de COVID, tú dices, pucha, receta estrógenos, pero esto puede aumentar, estamos en la época de COVID, etc., etc. Pero, en tu experiencia médica de todos los días. No, también sí se los dije. También te lo he visto en un solo caso. Ya. En tantos años de usar anticonceptivos combinados, ¿no? Y en tu experiencia médica, como médico ginecólogo, usted trata en adolescentes de toda la vida. No ¿Qué es? No, pero escucha la pregunta. ¿A qué cosas me estás respondiendo? Sobre las trombosis. Pues ya acá, trombosis. Escucha. ¿Qué es lo más frecuente que hay recetas? ¿Y por qué? Anticonceptivo oral combinado. Vale. Les arregle el ciclo. Puedo escoger qué combinación de hormona me conviene para ese paciente.
O sea, tengo más, tengo una gama para poder escoger qué va mejor. En cambio, con progestágeno puro solo tengo un producto, ¿no? De Sogestrel y nada más. Pero eso es en salud. No, a nivel nacional, o sea, en farmacia solamente tengo de Sogestrel como anticonceptivo oral. No te creo, ¿no existe más No, no hay progestágeno? más progestágenos. No te creo. No, no, ¿De verdad? de verdad es la única fórmula. Como La que se usa ahora, tarea para ustedes, si encuentro uno más, me lo pasan, por favor. Ese visitador Gana no una está. teleconsulta gratis. Bueno, ya. ¿Cuál es la paciente? Y esta es la última pregunta que voy a hacer para que Juana, Karen y Renato te den, pero así, durísimo. ¿Cuál es la paciente que tú, en tu experiencia, has dicho, sí, a esta joven de 14 años, sí le iría excelente con progestágeno? ¿Por qué? De repente la joven que está con problemas de sangrados muy largos, muy prolongados, O sea, regla 7 días. 7, 8, 10 días, Ya. y que necesito detener sangrado, que esa es una de las cosas que va a pasar con progestágenos, ¿no? Porque está con anemia severa y no me ha funcionado dar píldoras combinadas. Entonces, si no me ha funcionado la píldora combinada, entro con progestágeno. En tu experiencia haces eso. En mi experiencia, No vas de frente con progestágeno. no voy de frente con progestágeno. Ya, y la última, perdón. Estamos hablando de píldoras. Pero, ¿qué pasa con las hormonas inyectables y con los implantes? Y el SIU. Procuro no usarlos, pero si es el caso, sí podría ser, ¿no? Ahora, inyectable, prefiero darle inyectable mensual, porque de todas maneras va a haber ciclo. ¿Ves combinado? Sí, el inyectable mensual es combinado, ¿no? Entonces va a haber ciclo, va a haber menstruación, pienso que es más fisiológico. En segundo lugar, me puedo quedar con el con la Depo-Provera, ¿no? Con el progestágeno de 3 meses, puro. El implante y el SIU, pues ya más lejos, ¿no? Pero como digo, ahorita habría que pensarlo bien lo que el Ministerio de Salud está planteando. Quizás tu miedo es que si das full progestágeno, atrofies. Atrofia endometrio, sí. Y es muy joven y puede ser que se desee hijos. La batería, voy a traer el cargador. Bueno, ahora sí, me voy, literalmente me voy, lo voy a volver, porque Juana, Renata y Karen te den durísimo. A ver, chicos, ¿qué dudas hay? Yo tengo una pregunta. Sí. Recientemente estamos revisando cáncer en general en Cayetano y hemos visto recientemente cáncer de mama. Y leyendo un poco sobre el tema, o sea, tomar anticonceptivos, o sea, no es que tomar anticonceptivos va a causar cáncer de mama, sino que en alguien que alguna vez ha tomado anticonceptivos y alguien que no, la persona que sí tiene un poquito más de riesgo. Mi pregunta va, o sea, usualmente mencionan anticonceptivos orales, hormonales de combinación cuando hablan del riesgo incrementado. Entonces, o sea, hay cánceres de mama que son sensibles a los estrógenos y eso sí lo tengo claro. Pero si una persona tomara progestágenos nada más, ¿también aumentaría el riesgo de cáncer de mama? No, realmente no. No lo aumenta. Y como dices, hay que ver dos factores, ¿no? Uno es la predisposición. O sea, y algo que también tienen que ver, cuando se hace la pregunta sobre cáncer de mama, los antecedentes familiares. Tienen cáncer de mama, estrógeno dependiente y genéticamente heredable. En ese caso sí estamos prohibidos, ¿no es cierto? Y se da el caso. Entonces, cuando tengan una paciente y ustedes tienen miedo de cáncer de mama, pregunten si ha habido cáncer en la línea materna. ¿Ya? Claro, Si claro. tienen tías, primas, o, en fin, mamá, hermanas con cáncer de mama, habría que estar investigando antígenos tumorales de cáncer de mama, ¿no? Los BRACs, para ver si es que hay. Y si está positivo, bueno, más bien con esta paciente inclusive hay que ya pensar en hacer tratamientos preventivos de cáncer de mama. Claro. Usar anastrozol, en fin, y en algunos casos, bueno, ya dramáticos. Hasta cirugía, ¿no? También se hace. Pero no se postula mucho la cirugía, pero sí usar anastrozol y otros, entre comillas, preventivos de cáncer de mama, en ese tipo de cáncer. O sea, sí hay riesgo, pero hay que hacer más la historia que otra cosa, ¿no? Claro. No es que toda la mujer que va a usar ya está con riesgo de cáncer de mama, no. Es bueno siempre la historia. Yo diría que más riesgo que un cáncer de mama por usar hormonas
tendríamos que estar pensando en los riesgos por consumir hormonas y tabaco, Ujú. ¿no? Problema de trombosis venosas y trombosis arteriales, las dos. Entonces, eso tiene más peso que pensar en cáncer. Pero eso usual tiene mujeres jóvenes que fuman. Sí hay mujeres jóvenes que fuman y que están usando anticonceptivos. ¿Tú tienes? ¿Sí? No, realmente en mi población de pacientes no. 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 Muchas Pero yo mujeres. sí veo mujeres que fuman, ¿eh? Bueno, sí, yo fumo de los 13. Sí. Así que sí, sí. Pucha, pero yo fumo, pero, o sea, ¿Qué cantidad de cigarros son? claro, yo Ahí fumo está la uno al gran mes, cosa. pues, ¿no? Será, no al mes, una cosa así. Sí, eso también alguna vez se quiso ver cuántos cigarros por día y tantas cosas ponen en riesgo, ¿no? Yo creo que ya no estamos para medir eso, ¿no? Porque si buscamos riesgos de tabaco, no vamos al primer riesgo, pues cáncer de Pero, pulmón. Renato Cáncer de habló pulmón, ¿no? Renato habló del campo. Sí. No tan chévere, Sí. tanto bien gritado. Más bien otra cosa, que anticonceptivos orales previenen cáncer de endometrio y cáncer de ovario. ¿Y por qué? Porque como son anovulatorios, ovario no trabaja, endometrio no trabaja prácticamente tampoco, ¿no? Entonces, más bien son preventivos. Y estadísticamente se ve que sí, que disminuye el riesgo de cáncer de ovario y de cáncer de endometrio. Cáncer de colon también se ha visto que disminuye el riesgo, estadísticamente, ¿no? Sí, cosa curiosa. ¿Alguna otra cosa más que quieren preguntar, chicos? Faltan los chicos, faltan los chicos. Uh-huh. O tú, Renato, si tienes algo más también. No, Doctor, no, Careca. mi internet está medio feo, pero Escuchamos, escuchamos. yo quería preguntar sobre, o sea, ¿qué tan bien tolerados son los ACOs en mujeres jóvenes? Porque, o sea, yo había entendido que en muchos casos no tienen muchos efectos como colaterales o secundarios, entonces eso es algo que los hace muy positivos, ¿no? Pero Claro. de los efectos que usted ha visto que causen, ¿cuál es el más común o el por el que más llegan las pacientes a dejar el método o escoger otro? Realmente más abandonan por problemas de tipo gástricos, Pero, gastrointestinales. perdón. ¿Qué es eso que dijo? No, o sea, de las mujeres que toman anticonceptivos orales, píldoras, ACO es anticonceptivo oral, ¿no? Gracias, Karen. Combinados. Gracias por Combinados. Perdón. Las siglas, pues ahora todo el mundo de las siglas. Oye, está genial. Hay que hablarle así, Karen. Ya que te responda. Puras siglas. Balazo. No. En francés voy a empezar a hablar yo. Ya me llegó. Más que todo es la intolerancia al producto, o sea, problemas digestivos, ¿no? Náuseas, tirosis, en fin. Pero eso se soluciona haciéndolas tomar de noche. Entonces, yo les digo que la tomen la píldora siempre de noche, se acabó. Entonces, ¿se acuerdan cuando conversamos que decíamos que la tome de noche para que se acuerde de tomarla, pero también para que no tenga los efectos gástricos? Pero por otro motivo no abandonan. Pero, o sea, abandonan por dejadez también, porque se les hace fastidioso tomarlo todos los días, por otra cosa, pero hay que hablarles que bueno, pues hay que ser responsables, ¿no? pero, o sea, ¿los tiene y no los siente? ¿O por tomarlo de noche no los tiene? Yo diría que no lo siente. Pero, o sea, Porque ya. otra cosa que también práctica que les digo a ustedes, todos los medicamentos producen gastritis. Es más, cuando ustedes ya comiencen a usar ranitidina y omeprazol, hay pacientes que también les producen fastidio gástrico y hasta diarrea. Total. O sea, la vaina que te dé. ¿Un medicamento para gastritis también le puede dar gastritis? Sí. ¿No? ¿Y se acuerdan lo que les conté de la cetiricina? Así, alergia al antialérgico. Y la primera vez que yo leí sobre un efecto, y ahí me llamó la atención cuando recién empezaba mi carrera, me acuerdo de un medicamento para mareos, ¿no? Que uno de los efectos secundarios era mareos. Entonces ahí yo ya dije, carambas, si así están las cosas, no, bueno, pues ya estoy advertido, ¿no? Entonces, pues hoy hemos dicho, este es un conversatorio, ¿no? O sea, en mi práctica, son mis experiencias, son mis reflexiones también que ustedes tienen que utilizarlas, pero es cierto, ¿eh? Búsquenlo. Sí. El estujerón fuerte, ¿cuál es el producto? No me acuerdo. A ver, estujerón fuerte. Alguien, Renato. ¿Qué es para el vértigo, para el mareo? ¿Se acuerdan el nombre químico? Vamos, Juan, a los Ibrahim. No es cetiricina, sinaricina, ya, la sinaricina. Entonces me acuerdo que lo estuve estudiando y caramba, es para el mareo y produce mareos. Ya, no, pues,
ya suficiente. Después es así, o sea, siempre sean ustedes muy observadores, tomen las cosas con mucha relatividad también, ¿no? En todo, ¿no? Está bueno. Otro dato más también que no viene al tema, pero por si acaso. Yo me acuerdo mucho de cuando estaba siendo internado, un paciente que hacía fiebre, y se le buscaba pues por dónde era la causa infecciosa de la fiebre, y no había cultivo, hemocultivo y todo. Al final a un colega se le ocurre, suspéndanle todo, suspéndanle antibióticos. Yo era interno y decía, caramba, sí, ¿no? Me puse a estudiar y existía fiebre por antibióticos. Y ese caso ayudó a un amigo en España que le habían cambiado una prótesis de cadera, ¿no? Entonces el hombre comenzó a hacer fiebre, reingresó, le hicieron cultivos de la prótesis, hicieron un millón de cosas. Le buscaban cáncer oculto y todo lo demás. Entonces, hablábamos por teléfono, ¿no? Por WhatsApp. Entonces le digo, oye, dile a tu colega, a mi colega, que por si acaso busque fiebre por antibióticos y que te retire los antibióticos. Y lo hicieron, ¿eh? Lo hicieron. Así que no sé ustedes qué tanto han pensado en eso, pero ténganlo y acuérdense. Pero diles, funcionó. Acuérdense, ¿No? así funcionó. Sí, Sí, lo salvó a mi amigo, ya le dieron de alta. Inmediatamente ya se fue a su casa, ¿no? Pero se le fue la fiebre. Y así pasa, ¿ya? Así que en cuanto a efectos secundarios, analicen bien, pregunten al paciente por qué le está cayendo mal también. Esa es otra cosa. Algo interesante. Pero qué buena es, Karen. Aunque la pregunta de Renato, para tomar en cuenta. Sí, tómenlo, bueno, muchachos. Me pareció chévere lo Renato porque hay muchas cosas que puedes prevenir gracias a los exámenes auxiliares. Pero esto es antes, o sea, tú siempre has dicho pues, que las ecografías no son tan antiguas que digamos. Pero estos exámenes auxiliares ¿son también recientes o sí son antiguos? No, sí, de siempre. O sea, de siempre. Siempre se han hecho investigaciones hepáticas, investigaciones del metabolismo de los glúceos, o sea, la glucosa mínima. eso sí. Sí, siempre se ha hecho. Muchos años atrás. Y también ayuda para poder darnos cuenta, ¿no? Claro. Por ejemplo, todo anticonceptivo hormonal va a decir ahí que tienes que hacer cada 6 meses estudios de glucosa, estudios de colesteroles y estudios hepáticos. Y hay que hacerlos, ¿eh? Hay que hacerlos. A veces nosotros somos muy blandos y dejamos que el paciente siga y siga y siga, ¿no? Es el tipo de consulta tan apurada que hacemos también a veces en el sector público, ¿no? Pacientes que están tomando anticonceptivos orales muchos años sin ningún control. Y como digo, uno vive la experiencia y ya se advierte. Me acuerdo yo cuando recién empezaba la práctica, trabajaba en un centro de salud y una paciente de 51 años seguía menstruando y estaba hipertensa. Entonces, yo decía, 51 años, usted sigue menstruando, ¿y por qué? En esa época, en el centro de salud, yo hacía medicina general, ¿no? Entonces, yo también le pregunto, ¿y usted por qué menstrua? Ya debería estar usted en la menopausia. Usted se está cuidando, ¿no es cierto? Ah, sí, doctor, sí, yo estoy tomando píldoras. Y estoy hablando de los años 88, 87, 88, cuando recién empezaba a trabajar en el Ministerio de Salud. Entonces, wow, las hormonas de esa época prohibidas después de los 40. Y esta mujer iba por 50 y hipertensa. ¿Qué era? El anticonceptivo que estaba favoreciendo su hipertensión. Pues. Y ella, bueno, me confesó por qué usaba anticonceptivos, ¿no? Porque tenía un enamorado más joven que ella. Entonces ella quería seguir menstruando para que el hombre le había mentido en la edad. Ella hacía, acuérdense que como médicos nosotros vamos a lograr confesiones. Así, confesiones realmente, ¿no? Sí. Porque, y es así, pues la práctica médica, de repente hasta esto lo corta Rafa también, ¿no? Porque es verdad, como médicos nosotros vamos a escuchar confesiones del paciente y que no las vamos a divulgar, más que ahorita entre médicos, ¿no? Pero es así. Entonces, atentos a todo, por favor. No nos olvidemos realmente de saber hacer preguntas. Estamos haciendo consultas muy rápidas, muy a la volada, pero hay cosas ahí básicas, importantes. Pregúntenlas. Hay datos a veces que realmente van a salvar la vida, ¿no? Sí. Juana, contestala, Juana. Yo sé que tienes una pregunta. La que sea, por favor. Puede ser muy buena, puede ser muy mala, pero si es muy mala, la haremos muy buena. Tú puedes, Juana. Lo que sea. Encontré en internet alguna información extra de otros beneficios sobre los anticonceptivos en adolescentes y más que todo eran para tratar enfermedades, ¿no? Y bueno, es un tema muy extenso, pero
Tal vez si se podría centrar en el síndrome de ovario poliquístico sería interesante. Claro, claro, además que ahora ya también hay progestágenos indicados para ovario poliquístico, ¿no? Que van a tener función antiandrógena y te va a ayudar a mejorar los síntomas del ovario poliquístico. O sea, la vellosidad, el acné lo vas a corregir porque son antiandrógenos. Entonces, no estás hablando de cualquier píldora, lógico. O sea, los anticonceptivos también para tratamientos, correcto. Y también, por ejemplo, si está con mucho sangrado, está con anemia, si doy anticonceptivos, controlo el ciclo, disminuyo sangrados, corrijo anemia. O sea, ¿podría usarlo para anemia? Sí, realmente sí podría usarlo, ¿no? Más bien otra cosa más. Los métodos de barrera, decimos que es para prevención de ITS, ¿no es cierto? Y estamos pensando en un sexo vaginal y en un sexo oral. El pene debería tener condones, ¿sí? O sea, el sexo oral con condón también. Una enfermedad de transmisión sexual que se transmite vía, o sea, que vive en boca, es la gonorrea, ¿verdad? Ya, también puede haber. Claro. Cada uno ha levantado la mano, ¿no? Ahora se puede, mira, esta es la manito, no se la Herpes, claro, también. O sea, el condón sirve para sexo vaginal, para sexo oral, ¿no? Ahora, hay condones bucales. La colega chilena habló que sí existen, ¿eh? Se llaman los diques bucales. Qué raro. Sí, yo no los he visto, ¿eh? Iba a buscarlos y se me pasó. Me parece que se cortan los condones a crear. Sí, también es otra opción, sí, es otra opción, ¿no? Igual también para protección vulvar, para el sexo oral, ¿no? Para el cunilingus, ¿no? O sea, cortarle el condón, la puntita, a abrirlos transversalmente y usarlo como si fuera un film. También puede ser una opción. Existe el condón femenino, existe el protector de vulva, ¿no? Que podría usarse también, ¿no? Es interesante porque estamos hablando de una época adolescente en la que uno descubre el sexo. El sexo, con claro. todas sus variantes. Y es aquí, creo, donde el sexo casual empieza a abundar. Y a ver, tener sexo está genial, pero también existe enfermedades de transmisión sexual y esto ayuda a prevenirlas. Claro, y estamos hablando de sexo, ¿no? Protección de ITS, y ya no estamos hablando de anticoncepción. Por un sexo oral no va a haber no hay problema de gestación. Sexo con juguetes. ¿Deberían usar condones en los juguetes? Si es un juguete que lo comparten, sí, lógico, ¿no? Y sexo con el dedo, masturbación a la otra persona, también debería ser. ¿Podría ponerse un condón al dedo? Sí, podría. ¿Podría usarse un guante? También. O sea, hay que pensar eso también, como dicen, en el descubrimiento de la vida sexual. Y si hay cambio de parejas, no hay una pareja estable, sí debería haber protección, ¿no? Estamos hablando de sexo en adolescentes que empiezan a descubrir la sexualidad. Sí, hay que hablarle de eso también. Protéjanse de todas las formas, ¿no? Escapamos de planificación familiar, pero sí, como médicos también veamos todos esos puntos. Y creo que este consejo de tener sexo anal con condón, o sea, también ayuda, ¿no? También, y además que en el sexo anal tiene que ser con condón y lubricante, porque el esfínter anal no está hecho para ser dilatado desde afuera, ¿no? Está hecho a ser dilatado desde adentro, cuando se expulsa el bolo fecal. Es interesante porque hemos hablado de hormonas, hablamos de un montón de métodos, hablamos de todo, pero creo que nos olvidamos del sexo, ¿no? Estamos hablando de O sea, sexualidad. hablamos de sexo, pero nos olvidamos del sexo. ¿Sí? ¿Es una cosa así? ¿Sí? Y yo creo que eso quizás es lo que aleja a los jóvenes. ¿Entiendes? Porque te meten tanto miedo y te dicen que hay un montón de cosas y te venden un montón de complicaciones y te olvidas de lo genial que es el sexo y al final dices, voy a tirar nomás, ¿no? Y la cagas. Y creo que más o menos pasa así. Pero por eso cuando creamos videos y lo hacemos lo más sencillo posible, creo que ahí sí ayudamos. Claro, sí. Sí, porque siempre decimos, el miedo, ¿por qué se da? Por desconocimiento. Punto. El miedo se genera por eso. Entonces, si nosotros educamos, enseñamos y aprendemos a prevenir, bueno, se va perdiendo miedo, ¿no? Esa plataforma está para esto, porque o sea, nosotros no vamos a hacer nada en el Ministerio de Salud, a excepción que Renato, Karen o Juana decidan Futuro ministro. trabajar. Pues, si es que llegan a eso, nos avisan y hacemos grandes cambios. Pero mientras eso no ocurra, tenemos internet.
Y yo creo que Internet es una plataforma muy potente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos conversar? Dios. Bueno, en adolescentes sí. Bacán. Como digo, porque a los 14 años puede ser que ya haya tenido un embarazo, ya haya tenido un hijo. Pero no es Y por necesario. último, como les dije, ¿se puede poner un Dios en una mujer que no ha tenido partos? Sí, es cuestión de técnica. Hay que hacer la técnica pulcramente, con todos los pasos, con toda la delicadeza, y pueden poner un Dios sin problemas. Yo lo he hecho Hay algo. hace muchísimos años. Hay algo que sí, siendo menor de edad, siendo adolescente, no se puede, creo que en este país, que es una ligadura de trombos. Claro, porque ella no creo que lo pueda hacer, no. No. Pero un ratito, espérate. Si hablamos de un adolescente con una enfermedad mental, Uy, ese si tema es hablamos de un adolescente súper con una delicado. discapacidad seria, Súper delicado. ¿cuál sería el mejor método anticonceptivo? Pero es súper complicado porque estamos hablando de... Esto es Perú, ¿no? ¿Sí? O sea, a lo que quieres No, decir... sí se puede, ¿eh? O sea, Sí, los padres pueden llevar a la niña a la consulta y se puede hacer la autorización de los padres. pero ¿Por qué? Porque es una menor que sí necesita tutor, está en discapacidad. es Si interesante. ella no va a poder decir si quiero o no quiero. Acá hay dos preguntas. ¿Qué es algo serio? Y ¿qué grado de discapacidad hay que tener como para decir que no está en la capacidad de elegir sobre su cuerpo? Y esto es muy delicado, hay que tocarlo con pinzas. ¿Y por qué? Porque creo que no me van a dejar mentir con esto. Cada vez veo más personas con, bueno, más comunes síndrome de Down, ¿no? Que incluso son actores o tienen profesiones. Y creo que cada vez, es más, nosotros tenemos un familiar, Osquitar, un saludo Osquitar si nos estás viendo. Osquitar tiene un problema mental, pero el tipo es re capo, el man tiene 2 carreras universitarias, tiene un negocio, o sea, él hace todo. Pero entonces, ¿qué significa no poder elegir sobre tu cuerpo? Bueno, es que cuando tú ves un Down u otras enfermedades, lo que ves es grado de retardo mental, Uh-huh. o sea, grado de oligofrenia. No es el caso de él, para Claro. nada, él no tiene eso, tiene otro síndrome, pero no hay nada. Vayamos al que sí. Porque sí, definitivamente necesita cuidado. Porque no puede hablar. No puede entender, no puede comprender, no puede razonar. O sea, hay un retardo mental. Yeah. Sí, ahí sí. Y está permitido por ley. Sí se puede hacer una ligadura tubaria. Ahí no voy a darle píldoras ni nada, ¿no? Ahí sí está permitido. Y habría que pensar que sí, ese es el método pues, apropiado, ¿no? ¿Quién determina? Definitivo. Esto me parece interesante, realmente no va tanto al tema, pero seguro a Juan, a Renato y a Karen les puede interesar. ¿Quién determina la condición de salud de esta persona? O sea, ¿quién dice mediante una hoja que tiene pues esta condición de salud? Me imagino que, no lo sé. No lo sé, primero que todavía no trabajo ya en hospitales a ese nivel. Pero para una ligadura tubaria en un menor con discapacidad, tendrá que haber el sustento de que de verdad tiene una discapacidad. Suficiente, pienso. Y yo sí estoy muy de acuerdo en que debe hacerse. Yo me acuerdo en mi época de formación de residente, un caso súper dramático realmente, que me hizo trabajar más también esto de planificación familiar. Una cesárea que tuvimos que hacer así en unas condiciones terribles de una joven con un trastorno mental, con una deficiencia total, que había sido violada y estaba ya iniciando trabajo de parto y que por supuesto no iba a poder ayudar. Y en esas épocas, te estoy hablando del año 85, ¿no? 84, 85, cuando yo recién estaba en mi primero o segundo año, no me acuerdo, pero fue al principio que me impactó, ¿no? Que para poder hacer la cesárea en esta niña, se tuvo que utilizar productos que ya no se usan en anestesia, el famoso pentotal, o sea, barbitúrico rápido, dormirla, y así dormirla, echarla, limpiar rapidísimo, hacer una cesárea con un corte, ¿no? Una laparotomía, no una Fanestil, sino una incisión mediana, ¿no? Y lo que ya no hacemos, pero fue dramático realmente. Yo me acuerdo que era residente 1 o residente 2 y entré en esa cirugía. Fue para mí terrible lo que tuvimos que hacer así, pero en una carrera contra el tiempo, porque cuando se usaba un barbitúrico para dormir tenías que sacar al niño ya.
porque si no el niño sufría demasiado con ese tipo de anestésico. Fue tremendo. Pero, o sea, es terrible, porque, o sea, tú has hablado de dos cosas muy fuertes. O sea, tú, como un personal de salud capacitado, te fue muy complicado. Uf, Muy complicado, y estaba no solamente tus manos, perdón, su vida en tus manos, sino que también hablaste de que esta persona sufrió una violación. sí. Wow, wow. Sí, sí, o sea, es un caso. Y eso es lo que como médicos nos forma, ¿no? Nos forma y nos lleva a muchas cosas. ¿Por qué actuamos, no? ¿Por qué defendemos muchas cosas? Sí, de verdad que sí. De verdad que la época de residente, cuando ustedes sean residentes, van a vivir cosas que los va a terminar de formar. Uf, es unas cosas muy, muy dramáticas. Pero al menos estos casos son muy, muy, muy poco frecuentes. Y Para mí fue poco frecuente, felizmente no he tenido casos así más. ¿No? pero esta ley que nos comenta, ¿sabes si también aplica a personas con discapacidad de algún tipo, ya sea motora, mental, etcétera? Yo diríamos discapacidades en donde no puedan decidir, sí, por supuesto está... No. ¿a qué te Donde sí refieres? pueden decidir, pero tienen una discapacidad. Pues. O una enfermedad crónica que les puede poner en peligro la vida, claro. No. Eso sí, alto riesgo. Ya, disculpe, me estoy formulando mal la pregunta. A ver, tú nos has comentado de una ley de 2019, Ya. ¿verdad? La de Perú, que no necesita ir con ayuda. que no necesite, Ya. claro, o sea, esta idea, perdón, esta ley, un menor de edad, un adolescente puede ir, también aplica para personas, pero general, ¿De qué edad? 12 a 17, Ah, ¿no? o sea, un adolescente que vaya, ya. O sea, no importa su condición de salud con tal que no sea súper grave, pues. O sea, sí puede tener algún problema mental, como por ejemplo, no sé, autismo, o un Down pero muy leve, o que tenga... Dime tú eres el médico, dime tú por favor. O sea, si alguien va con un grado de deficiencia mental a una consulta de planificación familiar, ¿te refieres tú? Siendo menor de edad, sí. Si la puedes ayudar. Pienso que sí, de todas maneras tienes que darle alguna solución. ¿Existe algún documento en el que diga que la persona no es enteramente capaz? O sea, en su historia puedes ver algo así. En la consulta médica te das cuenta también si la persona es o no es capaz, si tiene algún grado de alguna deficiencia, puede entrar alguien también con un cuadro de esquizofrenia a la consulta. Claro. Y felizmente nuestra formación médica algo nos ayuda a poder entender, ¿no? Y saber darle ayuda o también sortear la situación de alguna manera. Porque también puede pasar, realmente en la consulta médica ustedes también van a tener, se van a encontrar de todo, ¿no? Se van a encontrar para algún paciente que llega y que sí tiene pues una esquizofrenia, tiene alguna cosa así, y tendrá consulta. Pero lo que viste no es especificado. Por ejemplo, casos, yo sé, perdónenme que sea tan quisquilloso, pero yo sé, es muy específico, ¿no? Es muy específico un adolescente, al menos creo yo, un adolescente con esquizofrenia que quiere hacer planificación familiar anticonceptiva. ¿Necesitaría un tutor legal o un padre según la ley? Yo diría que no, mira, yo me acuerdo haber tenido pacientes con grado de esquizofrenia, algunas con tratamiento o no, que sí han buscado ayuda de planificación familiar. ¿Menores de edad? No, menores de edad no. Menores de edad no, adultas ya. Adultas. Inclusive pacientes con cierto grado de esquizofrenia, con esquizofrenia, tratamiento o no, que han gestado y han llevado su control de gestación y han participado de un parto y han ayudado en un parto. ¿Eh? O sea, hay grados. ¿Eh? Pero queda pendiente para hay grados. Para cada hay grados. Yo pienso que lo delicado es en la deficiencia mental. ¿No? La enfermedad mental es otro asunto ya que es más difícil de poder entenderlo, ¿no? Pero la deficiencia mental sí es grave, ¿no? Y a eso vamos. Si es un niño, una niña con deficiencia mental, creo que tenemos que advertir a los padres, ¿no? Y por ahí también deberíamos hacer nuestro trabajo de médicos, hacer conocer a los padres que si hay hijos con deficiencia mental, están exponiéndolas al no acudir a un servicio de planificación familiar y no decidir realmente en protegerlas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas familias hay en donde tienen una niña o una hija, ya no niña, de 20, 20 y tantos años, con deficiencia mental, con oligofrenia, ¿no? Y la tienen encerrada en casa, pues. Y la tienen encerrada porque tienen miedo de que vaya a pasar algo, que vaya a salir a la calle, vaya a ser violada o se vaya a enamorar.
también así, no violada, entre comillas, ella mentalmente se enamora y gesta. ¿Qué se genera ahí? Yo creo que esto Entonces, es un sí, tema súper delicado. sí, estamos saliendo un poco de esto, ¿no? Tal como Sí. estamos saliendo. No sé cómo sea, si pueden averiguarlo Juan, Renato, Karen, porque imagínate, ¿no? Yo creo que si es que no existe una consulta psicológica, psiquiátrica previa a la planificación familiar anticonceptiva de esta persona que tiene cierta edad, o sea, yo creo que habría que existir un médico que pueda determinar si es que sí, está bien, ella puede decidir sobre su cuerpo o no, de verdad que no. Aquí sí tiene que haber un tutor legal, porque no, yo no estoy de acuerdo en que podamos nosotros decidir, o que un padre agarre y ligue a su hija, pues, porque sí, Sí, ¿me tiene entiendes? deficiencia mental, sí. Pero ahí es donde yo voy. No, pero está el ¿Quién certificado psiquiátrico. determina? Eso es lo que te Claro. pregunté. ¿Existe un certificado en Claro. la historia? Sí, Pero ¿qué pasa si Se no puede existe pedir. el certificado? habrá que pedirlo. Una evaluación con psiquiatría. Pero es un tema, o sea, ponte a pensar, es súper delicado. Sí. Es súper delicado, porque ¿quién determina eso? Y ese personal de salud, am, Bueno, el equipo de salud está imagínate. conformado también por un servicio social. Entonces, Ujú. la trabajadora de servicio social debe también hacer visitas domiciliarias, ir a la familia, procurar toda esta solución. Sí, sí se puede hacer. Ojalá que todo funcione bien. Acá dice Juana, ¿eso no lo hacen los psiquiatras? Claro, Sí. sí. En el sector público, sí, no, ya no hay más comentarios, Juana. Ah, ya. Sí. ¿Hay algo más, no? ¿Que tengas pendiente? ¿No? ¿No? Un eslogan que puso la colega chilena, ¿no? Con su póster, ya le damos así, según una figura, decía, bueno, en época de COVID, siempre mascarilla y siempre condón. Lo había puesto como un póster de difusión, ¿no? Sí, la Entonces, mascarilla, de repente siempre. podríamos poner así, siempre mascarilla, siempre condón, en épocas de COVID. Está bien. Hablando adolescentes. A ver, yo creo que vamos quizás con la última ya ronda de preguntas. Ujú. Sí, porque ya, miren la ahorita. Sí, 10 y 20. Sí. Uf, esto está maratónico. Es que abres otros temas, ¿no? Es que ya, No. vamos a intentar volver un poquito No, ya no, más. ya. Si no, ¿Cómo así? nos salimos. No, Si bueno, no, voy a volver, voy a salimos de aterrizar. muchos temas. Perdón, Juana, perdón, Renato, perdón, Karen, pero es que este tema es re extenso. Y tú querías hacerlo una sola, ¿te acuerdas? Mm. Pero ya como en plan terminando, chicos, a ver. A mí se me ocurre preguntarte lo siguiente. Solo voy a hacer una. Quizás es buena. En tu experiencia, ¿ha tenido adolescentes? ¿Qué es lo que mejor les ha resultado? ¿Hormonas? ¿Métodos hormonales? ¿Métodos de larga duración? ¿Métodos de corta duración? ¿Y por qué, no? O sea, ¿por qué este método que en tu experiencia es lo que más has recetado, lo que mejor le ha ido? ¿Cuáles han sido las condiciones de esta joven? En mi experiencia, lo que más uso es hormona y condones. Hormona y con... Sí, a lo largo del tiempo, siempre yo lo dije, ¿no? Inclusive a veces hasta en la consulta yo les decía como algo práctico. Lo mejor para planificación familiar y que no geste es hormonas, la píldora. Y lo mejor para que no tenga ITS es condón. Así que usted tome su píldora y a su pareja dígale que no se está cuidando y que se ponga condón. Así de grave. Porque yo siempre trataba de que hubiera la doble protección. Ahora que tanto ya se habla de doble protección, yo siempre la procuré. Siempre dije eso. Use píldora y el varón es difícil a veces, ¿no? Sobre todo si el varón sabe que ella está usando píldoras, él ya no quiere usar condones. Entonces no le diga nada que está usando píldoras. Exíjale que use condón. Y de repente ustedes van a tener que tener esa conversación con sus pacientes. Y puede pasar, ¿eh? Muchas veces ya el hombre dice, no, ya para qué voy a usar condón si tú estás usando la píldora. No, es que la protección ITS. Y no hay que perder eso. a Perú, país machista. Sí, se va a ver mucho. Ojo. En anticoncepción definitiva, pues todo es ligadura tubaria y vasectomía es lo mínimo, ¿no? ¿Sí? Es así. ¿Sí? Pero entonces, ¿hormonas y qué hormonas? Anticonceptivos orales combinados. Siempre los he usado. Ahorita es un momento de reflexión a ver si usamos los otros. Y creo que vamos a seguir reflexionando. Vale, ¿no? Vamos, Juana, Karen, Renato, la última, el último respiro. Ya se acaba este conversatorio. Sí, déjalo ser ya.
Yo ya me callé, ya me callé. Ya planificaremos el tercer conversatorio. ¿No? Oye, pero, Sugieran temas, ¿ah? Sugieran temas ustedes. pero vamos a enviar un Google Forms, Sí. como siempre. Ay, la verdad. Sí, sí, Karen. Sí, sí, sí. Pero un descansito, pues. Un Descansito, mes. pues. Una semanita de descanso. No, chicos, si no tienen nada que decir, no se preocupen. Yay, se Juana. Sí. Bueno, mira, vamos haciendo ahorita. Juana, Karen, Renato, de mi parte, muchas gracias. Yo sé, todos los días lo agradezco. No tienen idea, yo soy tan feliz de este conversatorio. Ya, vamos a terminar ya. Muchísimas gracias por haber visto hasta el momento. Esto ha sido todo. Son lo máximo. Y muy pronto se vienen grandes novedades.